Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 de la materia de carreteras y les vamos a presentar el tema de señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales. Como definición tenemos que son el conjunto de señales, marcas y dispositivos, las cuales son colocadas provisionalmente para los trabajos de construcción de alguna obra carretera. Estos principalmente se colocan en los cruces y los pases a desnivel. Una de sus principales funciones es resguardar la integridad tanto del trabajador como del usuario. Su clasificación son tres. Uno es el señalamiento vertical para protección en zonas de obras, como los que tenemos por aquí. La 2, el señalamiento horizontal para protección en zonas de obras. Las horizontales las tenemos por acá. Y los dispositivos de canalización para protección en zonas de obras, como los tambos y los conos. Más adelante profundizaremos en estos tres puntos. Como criterios para el proyecto debemos considerar diversas variables, tanto como afectaciones por las obras, sus características geométricas como sus anchos, su longitud total, también los volúmenes y clasificación del tránsito, los horarios y duración de las obras. Y para esto debe tener una buena planeación en las etapas para su desarrollo organizado, desde inicio, durante y fin de la obra. ¿Qué es la zona de obra? La zona de obra es el área afectada por la ejecución de los trabajos, ya sean trabajos de construcción, de reparación o de la misma conservación de la vía carretera. Para esto existen o están clasificadas en 4 tipos de zonas, de acuerdo a cómo se deben utilizar los señalamientos. Tenemos la zona A o de información. En esta se colocarán los señalamientos a cierta distancia que indiquen a qué distancia se encuentra o inicia el tramo en reparación o los trabajos de la obra. La zona B o de transición ya es como tal cuando entran los vehículos a la zona de la obra, desviándolos para que no afecten los trabajos. Y la zona C, la zona de trabajo. La zona de trabajo es esta que tenemos aquí, que es donde ya se están realizando lo que son los trabajos de obra de la vía carretera. Y la zona D, que es la última zona, la zona de redireccionamiento, que es donde ya está por salir del tramo del trabajo para que los vehículos se redireccionen hacia el tránsito o al flujo normal. Señalamiento vertical para protección en zona de obras viales. Estas son un conjunto de estructuras, las cuales se colocan provisionalmente y estas deben contener leyendas y símbolos que indiquen cierta parte o ciertas indicaciones que se deben llevar a cabo para poder pasar sobre ese tramo en construcción, los cuales su longitud mínima cubierta son de 150 metros. Aquí tenemos una tabla que nos indica la clasificación funcional de los lineamientos verticales, las cuales se clasifican de la siguiente manera: SRP, señales restrictivas; SPP, señales preventivas; SIP, señales informativas; ODP, señales diversas; ODP5, indicadores de obstáculos; ODP6, indicadores de alineamiento. Según su estructura de soporte, estas se clasifican en las siguientes dos formas. Las señales bajas, estas son puestas en un poste, en dos postes o en un caballete. Y las señales elevadas, que pueden ir en bandera doble o en puente. Para esto también las señales se clasifican por colores, de acuerdo a cada tipo de carretera. Tienen sus distintos colores y los puntos y las longitudes en las cuales deben ir. Aquí tenemos dos tablas que nos indica que pueden ser de color blanco, amarillo, naranja o rojo, ya sea que las quedamos para un tipo A, un tipo B. El tipo A serían las carreteras de 2 carriles y vías secundarias, y el tipo B serían las carreteras de 4 o más carriles y vías primarias. Y acá nos indica como máximo o mínimo de las señales que deberían ir respecto a cada tipo de carretera.
En esta otra tabla tenemos que nos menciona sobre el ángulo de observación, de acuerdo si es una tipo A, una tipo B. La tipo A sería de alta intensidad y la tipo B sería de muy alta intensidad. También nos menciona sobre su ángulo de entrada y el coeficiente de reflexión mínimo por metro cuadrado. Señales restrictivas para protección en zonas de obras viales. Estas son tableros con pictogramas. Sirven para regular el tránsito y por lo general son señales bajas, como estos ejemplos. La forma de los tableros. Estas van de acuerdo a la misma forma que las restrictivas y su especificación se encuentra más en el capítulo 2.2. Para el tamaño de los tableros se debe contar con las dimensiones mismas que las restrictivas y de igual forma su información a detalles la encontramos en el capítulo 2 y punto 2. Para su ubicación dentro de la zona de trabajos de la obra debe de generar un lugar de restricción. Depende del tipo de obra, dependiendo del tipo de obra es el cómo se van a colocar y cuántas irán respecto al capítulo 2.2, pero lo que sí deben ser siempre visibles, en el punto que deban ir deben ser visibles para el usuario. Señales preventivas para protección en zonas de obras viales. Estas son tableros con pictogramas. Estas son para prevenir la existencia de riesgos cuando estén trabajando la maquinaria pesada o cuando se aproxime un tramo en reparación. Y por lo general son señales bajas de igual forma, y su especificación más a fondo se encuentra en el capítulo 2.3 del manual de señalización. Dentro de las señales preventivas específicas tenemos las siguientes. Aquí tenemos su nomenclatura, su nombre y lo que indica. Esta sería la SPP-1, que es para obras en vialidad, y esta indica proximidad del tramo en obra. Aquí tenemos su imagen. También tenemos la SPP-2, que nos da a entender que hay un material en acamellonamiento. Advierte la reducción en el ancho de la carpeta e indica de qué lado se encuentra el acamellonamiento, si es de derecha o es de izquierda. Las señales informativas para protección en zonas de obra viales. Estas guían fuera de las zonas de obras. Son recomendaciones temporales, principalmente son para proteger al personal y a la obra. Y estas pueden ser ya sea señales bajas o elevadas. Su clasificación según su función y ubicación. Primera clasificación, las previas, que son las SIP-7. Estas son señales bajas y van en la zona C de la obra. Y informan para preparar maniobras. Su segunda clasificación son las decisivas, que son las SIP-8. Estas son totalmente señales bajas, se colocan dentro de la zona C y se ejecutan e indica que se ejecutan las maniobras en ese punto en el que están colocados. Y su tercera clasificación, que es la SIP-9. Estas de igual manera son señales bajas, van dentro de la zona C y estas indican el fin de la obra. Y también algunas pueden estar con la leyenda de la distancia de próxima población más cercana. Algo muy importante y que no debemos de olvidar o pasar por alto es los tamaños, porque los tamaños ya están establecidos para que, como ya lo mencionamos en un punto anterior, estas señales deben ser 100% visibles para que no haya accidentes y no pongamos en riesgo a los involucrados, tanto trabajadores, los usuarios y tanto la obra misma. El punto 1, para vialidades urbanas y carreteras con ancho de un arroyo vial menor a 9 metros, las señales bajas serán de 178 por 71 centímetros.
Para un arroyo vial igual o mayor a 9 metros, o carreteras de 4 o más carriles y carreteras con accesos de control, serán de 239 por 71 centímetros. Y la tercera, que sería tamaño de las señales informativas bajas. Estas las encontramos en el capítulo 2.4. Para su ubicación tenemos la siguiente tabla, la cual es la de ubicación longitudinal de las señales informativas previas para protección en zonas de obras viales. Y aquí nos referencia la diferencia de velocidades de kilómetros sobre hora, que están de 20, 30, 40, 50 hasta 100 kilómetros por hora. Y la distancia mínima antes de la zona C o de la desviación en metros, que serían de 200 hasta 1000 metros antes de la zona C. Dentro de esto nos menciona que la velocidad de operación se estima a partir de mediciones o por la velocidad establecida reglamentariamente. Como otro apartado tenemos lo que son la clasificación de las flechas. Estas generalmente indican la dirección a la cual se debe de conducir el vehículo. Son señales informativas y su clasificación está dentro de las CIP-8 de desviación. Por color. Por su color, como anteriormente lo vimos, se encuentra en la tabla 6-2 y generalmente son de fondo naranja reflejante. Las flechas y los caracteres mayormente son especificados de color negro. Su nomenclatura es CIP-8, desviación, y son de blanco reflejante. Por su estructura de soporte, estas pueden ir en postes, marcos, pueden ser señales bajas o elevadas, dependiendo de las indicaciones en el capítulo 2.7. Si son bajas, son 100% amovibles, lo cual nos indica que las podemos usar durante toda la obra en varios tramos. Al concluir un proceso, las podemos ir moviendo para ir utilizándolas así secuencialmente. Igual pueden ir en caballetes, y los caballetes pueden ser desmontables o abatibles. Y algunos ejemplos de señales informativas los tenemos por aquí, que estas son las señales previas. Aquí las tenemos con su color, su leyenda y sus mediciones respecto al manual. Máquinas trabajando a 500 metros, obra en construcción, por decir algunas. Y las previas de continuación sería principio tramo en reparación, puente en reparación o un solo carril a tal distancia. Las señales decisivas tenemos como la de vialidad cerrada por obras, calle cerrada o vialidad cerrada solo con tránsito local. Esto, como les vuelvo a mencionar, depende del tipo de obra y de su ubicación en la cual se encuentre, ya sea una carretera, sería una calle, etc. Y las decisivas de continuación, en estas se consideran las flechas, la de leyenda de puente en reparación o la de termina tramo en reparación, que estas serían las confirmativas, ya serían el último tramo de nuestra carretera en reparación. Y bueno, esto sería todo de la parte 1. Gracias.